¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Pues muchas gracias por acompañarnos y la verdad es que hoy tenemos un programa muy especial, todos lo son, pero de manera particular estamos de alfombra roja porque tenemos un invitado de lujo, ni más ni menos que Ulises Guzmán, un cineasta joven que hace poquito presentaba una película muy interesante, Alucardos, Retrato de un vampiro, y ahora está por estrenar un largometraje de nicho, un largometraje que seguramente tendrá mucho éxito en la cartelera mexicana y ya lo ha tenido en algunos festivales donde se ha presentado. Ulises Guzmán, un verdadero gusto que estés aquí en Marquesina 22. Y antes de cualquier cosa, cuéntanos de qué va México Bárbaro, porque además es un título muy sugestivo. Hola, el gusto es para mí. Pues México Bárbaro va de justamente de la combinación de lo que es la tradición de la narrativa cinematográfica mexicana, de lo fantástico, del horror, y con lo que está sucediendo en México, ¿no? Es un poco Ya. como que la visión de 8 directores que damos acerca del acontecer que está sucediendo hoy en México, justamente también combinado con todos estos gags, digamos, del horror y pues con cuestiones divertidas también. Diferentes tipos de directores, diferente forma de trabajar, de contar una historia. Jorge Michel Grau, Isaac Svan, tú también estás ahí, por supuesto. ¿Y qué otro director está? La mayoría de ellos presenta ahora sí que por primera vez Por un primera trabajo, vez, ¿no? ¿no? Es como ópera prima, digamos, de algún modo. Prácticamente. Esto surgió de una idea de uno de los directores, que es Lex Ortega, que él había hecho otros cortos así bastante salvajones. Entonces lo que hizo fue juntar a sus amigos, los que ya mencionaste, obviamente yo, está Gigi Saúl Guerrero, Lauret Flores, Edgar Nito, está Isaac Svan y ¿quién más? Aaron Soto, claro. Cuéntanos un poquito de la historia que tú estás relatando. Ganas una historia que tiene mucho que ver con tradiciones mexicanas, es una historia complicada, difícil, ¿no? Claro, lo que decidimos es juntar, digamos, hablar acerca de los mitos fantásticos mexicanos, pero no los obvios, ¿no? Sino que la anduvimos Claro, buscando y todo adaptados. esto. El que yo le busqué es las brujas, o sea, como los fuegos fatuos que Ujú. salen del suelo. Nos subimos al volcán del Nevado de Toluca a filmar una historia de venganza, acerca de la venganza, pero obviamente con todo esto que trae lo que es lo que estamos viviendo, pues el narcotráfico y todo esto, pero aderezado con factores fantásticos. Entonces la verdad es que nos resultó muy fuerte filmarlo. Fue como este proyecto, cada quien lo iba generando a partir de sus conocidos, de su dinero, de amigos, de compañías que nos ayudaban. Nos resultó bastante difícil concretar el proyecto, pero una vez concretado, que fue muy rápido, Ujú. o sea, nos invitó hace prácticamente un año y hoy hace un año estrenamos en Sitges, en el Festival Fantástico de España, y a partir de eso hemos recorrido más o menos 40 festivales Y le ha y ido lo muy hemos bien, hecho con además. bastante suerte. Cuéntanos cómo es equilibrar los diferentes tipos de dirección, diferentes carreras, diferentes maneras de contar una historia y al final lograr un equilibrio en el trabajo final. Esta idea que tuvo Lex, fíjate que es fabulosa en el sentido de que yo soy egresado del CUEC y tenía compañeros que teníamos las mismas inquietudes de hacer películas de terror, pero como que nunca se concretó. Lo que sí concretamos concretó Lex es hacerlo tan rápido y de tal forma en que hubo un respeto total por los estilos, por la historia incluso que íbamos a contar, y una de las primeras premisas que teníamos era el respeto sin censura de lo que queríamos hablar. Y el humor que está también implícito en estas historias cortas,
mezclar el horror, un poco el contenido político y el humor. ¿Cómo fue esto? Hay historias muy cargadas también en la Claro, película. claro. Sí, de hecho, justamente esa es una de las partes que ha provocado reacciones, se podría decir, extremas, adversas, al ver la película. Pero te digo, no, el equilibrio se dio en el trabajo mismo. Fue un gustazo trabajar en mi parte con tanto talento, porque de pronto la lluvia de ideas era tan fuerte y tal, y no había esta censura que, bueno, había una libertad total. Ya se ha visto en festivales la película, como bien lo mencionaste, pero ¿cuándo la vamos a poder ver en la cartelera mexicana? Esta es una etapa donde muchos estrenos cinematográficos están llegando a los cines, a las pantallas mexicanas. ¿Para cuándo podemos ya verla? Pues nosotros esperamos, o sea, tenemos unas negociaciones que podría hablarse de un par de meses, ¿no? Para noviembre, ¿no? Ideal la película. Estaría, sí es lo que estamos hablando. Nosotros tenemos calculado eso, pero pues ya sabes que eso no lo controlamos nosotros. Pero sí hemos estado, se ha estado manejando que se vaya a todos los festivales. Próximamente va a estar en Feratum, va a estar en Londres. Es decir, sigue como en boga en los festivales. Es muy chistoso porque pues, ha recorrido prácticamente ya todos los continentes y todo esto, y con mucho éxito. Y además es un proyecto de largo aliento, tengo entendido. Es decir, es una película que se pretende tenga alguna segunda parte o alguna continuidad. Me parece que ya están hablando la segunda parte. Eso a mí ya me llegan rumores porque es un proyecto que yo no llevo, lo lleva Alex. Entonces, justamente esta parte, ya me parece que ya están hablando con los otros nuevos directores. Pues estaremos aquí atentos en Marquesina al momento del estreno de México Bárbaro. Ulises, muchísimas gracias por haber visitado aquí el programa, aquí el foro del Canal 22. No, muchísimas gracias a ustedes y yo soy espectador total de ustedes. Y como dicen los clásicos, vamos al otro lado del estudio porque ahí está el señor Julio López y el señor Jesús Chavarría. Cuando los guerreros se sentían amenazados, acudían al ritual para pedir prosperidad a cambio de sangre humana. Ríos de sangre se derramaron para complacer a los dioses. México. El terror está aquí. Y ahora. Ahí está, ahí tenemos México Bárbaro que nos va a estar representando también allá en Londres, ¿no? Y como ya lo decía mi querido amigo Gerardo Gil, y la estamos esperando, pero también aquí de este lado está Jesús Chavarría. Sí, y yo también la estoy esperando, ya desde cuándo queremos verla. Yo la verdad es que no he tenido oportunidad todavía de verla, a pesar de que ha estado en varios festivales, no he tenido oportunidad de verla y tengo muchas ganas. Sí, se ha presentado ya también en algunos panteones, se presentó en el Festival de Cine de Guanajuato en el Panteón, se presentó en el Panteón San Fernando aquí dentro no, ¿Cuál es? De Macabro. de Macabro, sí. Macabro. Hay tantos festivales de género que... bueno. Y llenas las funciones, por lo menos en Cineteca, ¿eh? Sí, pero no es lo único de lo que vamos a hablar este fin de semana, porque además, digamos, con este puente que hay entre semanas, se adelantaron los estrenos y una de las películas con las que vamos a empezar es Hagen y yo, que se ha venido retrasando ya varios meses. Sí, es una película que la verdad es difícil, ¿no? Es una película muy complicada, es una especie de fábula, diría yo, tiene los elementos necesarios para hacerlo. En ella se plantea la relación que hay entre una niña y su perro, ¿no? Y que terminan separándose y este perro termina, después de que le suceden muchas cosas, se convierte en el líder de una emancipación de un montonal de perros que toman la ciudad, ¿no? Una revolución canina. Sí, tal cual. La verdad es que es una película difícil si uno le gustan mucho las mascotas, como sé que es el caso de nosotros tres, nos gustan mucho los perros. La verdad es que es una película difícil porque sí muestra escenas crudas, no solo en cuestión de lo explícito que pudieran ser, porque algunas de ellas no lo son tanto, sino de el hecho y del maltrato que llegan a sufrir estos animales y lo que transforma a este personaje, a Hagen, en lo que al final de cuentas va a ser una especie de líder revolucionario. Pero es una película plagada de matices, con un discurso que va más allá de esta cuestión relacionada con las mascotas, sino un discurso sobre la verdadera naturaleza de lo humano, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que completamente de acuerdo con el hecho de que es una fábula en toda la extensión del término, es decir, se utiliza un animal para contar una historia, la deshumanización, la crueldad, por ahí incluso, sin sobreinterpretarlo, el hecho y el tema del trato a los más desprotegidos, a las minorías, pero sabes también que es a ver si me sale la palabra que había pensado antes de venir aquí al foro, es la disneyización de una historia relacionada con animales, porque por lo menos la primera mitad de la película no va más lejos de lo que te puede contar un filme como Lassie o como Benji, Tal como cual, cualquier tal cosa, cual. pero sin meterle esta sustancia disneyana. Es cruda, es un cine absolutamente europeo y por supuesto está la connotación social de la película y hacia el final tiene un giro muy interesante genérico porque incluso se asemeja a filmes como Cuyo o como cualquiera de estas películas relacionadas de horror con animales. O sea, es esta mezcla de géneros. Es una película Sí. muy hábil, muy inteligente, muy bien contada, ¿eh? Sí, además, en principio, uno podría pensar con el título y con el póster de la película que justamente lo que vamos a ver y cómo empieza la película es la relación entre un infante y su perro, ¿no? Pronto vas descubriendo que no es eso, ¿no? No, Que lo no, que no. te están No, es contando mucho es más. absolutamente contrario. Y además, ¿no? Había notas desde que se estrenó esta película que decían que mucha gente a partir de esta película empezó a adoptar perros, ¿no? Sí, de hecho, ese es Sí. un hecho documentado. Todos los animales que se utilizaron, todos los perros que se utilizaron en la película fueron adoptados, porque todos Sí. eran realmente perros que estaban en esa posibilidad de que la gente los adoptara y todos fueron adoptados después de la película. Sí, y bajo esos términos, tú creías que esta es una película que va a tener un final feliz. No, pero eso no es todo, ¿no? Esa no es toda la cartelera, porque también se estrena en la película Everest, ¿no? Everest, que bueno, esta es una de esas películas hollywoodenses que diría yo de manufactura discreta, a pesar de lo espectacular que pudiera ser la comercialización que están haciendo de ella. Y voy a explicar por qué. Con discreta me refiero a que es una película que no corre riesgos, que no vayan más allá de la manufactura, ¿no? Es una película que se enfoca en platicar el drama tal cual, como al pie de la letra, sin profundizar demasiado, sin exagerar en la cuestión melodramática, pero también sin aportar nada a lo que se refiere al género relacionado con este tipo de películas. Y que bueno, nos cuenta esta historia de estos alpinistas, de este grupo de alpinistas, ¿no? Sí, eso es una historia, digamos, hay muchas como estas, ¿no, mi Claro. querido Gerardo, ¿no? Que tienen que ver con la supervivencia humana. Sí, bueno, pues de Cliffhanger, una película con Sylvester Stallone del 93 que va un poco en este tono. Y fíjate que incluso en México hay una coproducción chilena, me parece, si no estoy equivocado, que se llama Sobrevivientes de los Andes, que tenía la producción o dirección de los Cardona. Entonces también es un tipo de filme que está Y más que esta comprobado, también el está, éxito, ¿no? aparte esta está también basada en un hecho real, Además, que ese es otro sí. punto importante. Entonces se relaciona muy bien con lo que menciona Gerardo y yo creo que la película a final de cuentas funciona y debo decir que sí justifica el uso del 3D. O sea, ahorita sí se puede ver en 3D. Se puede ver Sí, muy bien ok. en 3D. No es indispensable, pero sí lo vas a disfrutar. Sí, sí se ve, bueno, como ya lo decía Gerardo, la manufactura de la fotografía de la película es espectacular, los escenarios son espectaculares, toda la ambientación está muy bien lograda, el 3D está bien hecho. Yo difiero del IMAX, yo tuve la oportunidad de verla recientemente en pantalla IMAX, la verdad es que la película no está diseñada para la pantalla IMAX, si la ves en 3D creo que es suficiente, ¿no? Pero bueno, está también esta parte. A mí me parece que la película, a pesar de que ya sabemos hacia dónde va a ir, tiene sus momentos de tensión, tiene sus momentos álgidos, tiene sus momentos... No tiene un final feliz como suele suceder con este tipo Hollywood. de historias, ¿no? Este no tiene un final feliz, tienes tus pequeñas tragedias, ¿no? Y desde el momento que empieza la película, tú sabes que te va a mantener al filo de la butaca, ¿no? Porque realmente genera eso y sobre todo aquellas personas que tienen cierto miedo a las alturas, la pueden pasar un poco mal, les va a causar un poco más de Y sensaciones. creo que es parte de la experiencia. Yo por claro. eso pensaría que no se la perdieran en ese sentido. ¿no? Se Es puede ver sin problema. O sea, te la vas a pasar bien, ¿no? En cuanto a entretenimiento se refiere. Pero sí es una película que no aporta más allá, me parece. Sí, ¿no? La otra historia es Magic Mike 2, ¿no? Que ya vimos la primera parte, le fue regularmente bien, tuvo un éxito comercial bastante saludable, le fue bien en cartelera, obtuvo buenos números, la producción no era nada espectacular, ¿no? Pero sí tenía un elenco
con cierto prestigio, hombres corpulentos, quitándose la ropa, ¿no? Y por eso le voy a ceder la palabra a Jesús Chavarría. Porque yo suelo, yo soy uno de ellos, no, que no me han visto sin playera, espero que no lo hagan. No, bueno, la película la verdad es que me parece que es, sin ser, no me lo tomen de forma tan literal, pero me parece una vacilada, la verdad. La película es, como muchos se había mencionado antes, es la onda de Flashdance, ¿no? Ajá. Tal cual, trasladada a esta época. La película se centra en este personaje que se da cuenta que su vida que él había planteado, ¿no? Que ya se había estabilizado, se derrumba, entonces tiene la oportunidad de unirse a su grupo de compañeros y hacer un último viaje hacia esta expo de strippers, ¿no? ¿Será que la gente se le está tomando muy en serio? O sea, yo te pregunto, ¿tú la viste como una parodia más que lo que se lo está tomando el público en serio? Yo creo que el problema es que la película no es clara. Creo que la película no profundiza nunca en nada que tenga que ver con el mundo de los strippers, más que mostrarse que se lo pueden pasar muy bien teniendo mujeres, haciendo espectáculos, shows y terminar conquistando el mundo. Es la manera... Casi como crítico de cine, ¿no? Sí, está tal cual, lo digo, En exacto. fiestas, Exacto, narró más nuestra o vida. menos. Un poco, ¿no? ¿no? Más Tal o vez menos, sin que más o bailemos menos. nosotros nada más sin Afortunadamente. Bueno, ropa, el ¿no? señor, el elegante Gil a veces se quita la ropa. A ver, es cierto, Ya lo voy a hacer, sobre ya lo todo voy a cuando hacer. está con uno de sus amigos, uno por ahí que le dicen... No andes diciendo esas cosas aquí en el programa. Pero bueno, Qué bueno, la pasa. película la verdad es que es eso. De hecho, se alarga demasiado porque pareciera que está al servicio de lucir nada más las coreografías. Y yo Sí, lo obviamente sí, relacionaría... bueno, sí. es lo que vende. Pero tiene un público de nicho, ¿no? Las chavas seguramente, Lo que pues, vende la película es eso, ¿no? O que ya lo dije, actores que con cierto reconocimiento internacional Nada más, o que sí, van porque no hay despegando, más. ¿no? Y que tienen cuerpos musculosos bien formados, ¿no? Y que bailan regularmente sexy. Ahora, ¿Tú la relacionándolo... recomiendas? No, la verdad es que no. Yo relacionándolo con lo que decía Gerardo precisamente, decía una parodia, en realidad ese es un poco el problema con la película, porque realmente te plantea conflictos de los personajes que podrían parecer totalmente ridículos, pero nunca Sí. sabes si está siendo irónico con ellos o no. ¿No? Ahora, de que me parece que es me llama la atención que la película de pronto se plantea como una especie de reivindicación del sueño americano de la manera más frívola posible y condescendiente. Yo creo que la película solo si Bueno, para ya las chicas, vimos solo para las striptease, ¿no? chicas. Pero- Ya vimos Pues striptease. algo, yo claro. no la vería lejos de eso, Sí, salvo no, la no está tan manufactura, lejos. no la vería Es lejos que de es ese mismo tono, es striptease. esta película que tú mencionas de hace 20 años, Sí. pero le cambian un poquito la fórmula. Creo que no habría como nada más que buscarle a, salvo, la película, debo decir ¿no? que las coreografías y los shows que arman estos sujetos sí son realmente espectaculares y por ese lado la manufactura es Por eso muy hablando buena. la podría ver por quinta ocasión. Exacto, yo recomendaría que las chicas vayan, porque además esa es la ventaja cuando ves estas películas, está lleno de mujeres el cine, entonces yo sí le veo esa ventaja. Pero yo creo que las chicas la van a disfrutar si no son nada exigentes, si solo O sea, si quieren no son ver... críticas de cine. Exacto, Si solo quieren pasársela bien, y viendo chicos ahí... Oye, gente, te comprueba que Channing Tatum no da pie con bola con su carrera, ¿no? Es decir, mete un asunto interesante y luego saca esto. Exacto. Que le ha ido bien en taquilla, pero tampoco es un tipo que haya realmente consolidado nada. Me parece que, por ejemplo, la película también tiene un poco eso, es una de esos, por eso decía yo que es un poco una vacilada, porque pareciera una película en serio, pero en realidad solo es una película para aprovechar lo que pueden hacer los strippers, vender, sacar varo y tal vez, quiero pensar, piensan invertirlo en otras producciones mucho más interesantes. ya Eso quiero pensar. Ya Bueno, veo Gerardo que hace muchas preguntas. Sí, Seguro está muy interesado. tratando de sacar así. No, ¿A ti también te gustó? estoy tratando de que profundice con relación a una película que realmente no tiene, digamos, como nada más que ofrecerle al público, Claro, sí. más que un entretenimiento. Yo creo que Gerardo quiere ir. Quiere No, ir. mejor veo México Bárbaro Mejor o ves incluso Everest, México ¿no? Bárbaro. Muchas gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Encantado una hoy vez en más. este programa buleador, como debe ser. Buleador. La próxima semana, pues ya No se estaremos preocupen, aquí. la siguiente semana vamos a tener una película muy interesante, mi querido. Pues sí, Jesús pero Chavarría. no lo creo, La venganza. pero está muy divertido, ¿no? Creo que eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Pues bueno, yo me despido y la próxima semana tendremos más estrenos aquí en Marquesina 22.